Cada cierto tiempo, un hombre justo se alza sobre las adversidades para dar esperanza al pueblo. Acompáñanos y conoce la vida y obra del profesor Juan Bosch. Juan Emilio Bosch Gaviño, mejor conocido como Juan Bosch, nació en la ciudad de La Vega el 30 de junio del año 1909. Cuentista, ensayista, novelista, narrador, historiador, educador y político. Vivió los primeros años de su infancia en una pequeña comunidad rural llamada Río Verde, donde comenzó sus estudios de primaria. Sus estudios de secundaria los hizo en el Colegio San Sebastián de la Vega, llegando hasta el tercer nivel de bachillerato. Ya para el año 1924 se traslada a Santo Domingo, donde por necesidad trabajó en varias tiendas comerciales. Más tarde, en el año 1929, viajó a España y a Venezuela y algunas islas del Caribe, regresando a la República Dominicana en el año 1931. Y para el año 1933 publicó Camino Real, su primer libro de cuentos. Bosch también fue el creador y editor de la sección literal del periódico Listín Diario, donde hizo las veces de crítico y ensayista. Durante los primeros meses de 1935 fue nombrado en la Dirección General de Estadísticas, esto con miras de poner en marcha el Censo Nacional de la República de ese año. En el año 1936 publicó la novela La Mañosa, sobre las guerras civiles dominicanas del siglo XIX, la cual fue muy bien valorada por los críticos. Actualmente es una de las obras más valoradas y estudiadas del presidente Bosch. No se sabe con exactitud sobre cuándo Bosch inició su vida política, pero sí sabemos que sus inclinaciones políticas le llevaron a la cárcel en varias ocasiones, pero siendo liberado después de varios meses. Esta era una técnica muy eficaz utilizada por las dictaduras para amedrentar a los jóvenes y recordarles que no debían pensar tanto. En el año 1938, a sabiendas de que el tirano Rafael Leónidas Trujillo lo quería comprar con un puesto en el Congreso, Bosch logró salir del país y se estableció en Puerto Rico. Para el año 1939 se traslada a Cuba, donde junto con otros exiliados políticos fundó el Partido Revolucionario Dominicano en julio de ese año. Este se convirtió en el organismo más activo contra la tiranía de Trujillo fuera de la República Dominicana, trabajando más activamente entre los años 1940 a 1945. Bosch también fue de los principales organizadores de la conspiración del año 1947, que partió desde Cayo Confites, en las costas de Cuba, para derrocar la dictadura del presidente Rafael Leónidas Trujillo. Pero para su desgracia la expedición fracasó y Bosch tuvo que huir a Venezuela, donde continuó su campaña contra Trujillo. Este volvería a Cuba más adelante. El trabajo que Bosch estaba haciendo contra la dictadura comenzaba a hacerse sentir, por lo que en el año 1947, en una visita a México, estuvo a punto de ser víctima de un atentado contra su vida, ordenado por Trujillo, fracasando el mismo gracias a la discreta y oportuna intervención del doctor Joaquín Balaguer, que en este momento ejercía como embajador en México. Este advirtió a las autoridades de dicho país dando detalles del plan del tirano, motivo por el cual él mismo fue frustrado. En el año 1952, en Cuba se produce un golpe de Estado de manos del comandante Fulgencio Batista contra el presidente Pío Socarrás, asumiendo este un gobierno de facto. No pasó mucho tiempo para que Bosch fuera encarcelado por las fuerzas de Batista, siendo liberado tiempo después, por lo que abandonó Cuba y se dirigió hacia Costa Rica, donde dedicó su tiempo a tareas pedagógicas y a sus actividades como líder del PRD. Después de 23 años en el exilio, Juan Bosch regresó a su país cuando Trujillo fue asesinado el 30 de mayo de 1961. Su presencia en la vida política nacional como el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano fue percibida como el cambio por los dominicanos. Su manera de hablar, directa, sencilla y sobre todo al dirigirse a las capas más bajas de la población rural, le proporcionó una gran simpatía entre la población, aunque fue víctima de campañas sucias por parte de la iglesia y de los sectores conservadores que lo acusaron de ser comunista. Esto para las elecciones del 20 de diciembre de 1962. Sin embargo, Bosch obtuvo un triunfo total sobre su principal opositor, Piriato Fiallo, de la Unión Cívica Nacional.
Este último llevaba la delantera en las votaciones, pero cuentan los que vivieron la época que en uno de sus discursos dijo cosas que no debía decir. El 27 de febrero del año 1963, Bosch y su vicepresidente Armando González Tamayo tomaron posesión como nuevos mandatarios de la República Dominicana, en una ceremonia que contó con la participación de importantes líderes democráticos y personalidades. De inmediato, Bosch hizo una profunda reestructuración del país y sus instituciones, por lo que el 29 de abril promulgó una nueva constitución de carácter liberal, para la época, por supuesto, que concedía derechos desconocidos por los dominicanos. Entre otras cosas, consignó los derechos laborales y la libertad sindical, que habían sido completamente censurados por el régimen. Se preocupó por sectores tradicionalmente excluidos como las mujeres embarazadas, los hijos ilegítimos, las personas sin hogar, la niñez, la familia, la juventud, los agricultores, entre muchos otros. Aunque posiblemente su peor batalla fue contra los sectores tradicionalmente poderosos. Su actitud contra el latifundio, es decir, la explotación agraria de grandes dimensiones de terreno, le acarreó el odio y el disgusto de los grandes terratenientes. Por otra parte, la Iglesia Católica no estaba nada contenta con la decisión de permitir que otras religiones foráneas se legalizaran en el país. Los industriales desconfiaban y se quejaban de los beneficios que la nueva constitución otorgaba a la clase obrera. Los militares, que antes disfrutaban de la libertad de hacer literalmente lo que ellos quisieran, sintieron que Bosch los sometía. Además, el gobierno de los Estados Unidos se mostraba escéptico ante el menor indicio de política de izquierda, esto en el Caribe después de que Fidel Castro se declaró abiertamente comunista. El miércoles 25 de septiembre del año 1963, después de solo 7 meses en el cargo, Bosch fue derrocado por un golpe de Estado, encabezado por el coronel Elias Wessing y Wessing, y sustituido por una junta militar de 3 hombres, por lo que Bosch volvería a exiliarse en la nación de Puerto Rico. Pero esto no fue algo que el pueblo dominicano aceptara de buena manera, ya que a menos de 2 años, un descontento creciente generó una rebelión militar el 24 de abril de 1965, que se levantó en armas y exigía la restitución del presidente Bosch en el cargo presidencial. Los insurgentes estaban al mando del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó. Había iniciado la Guerra de Abril del 1965, gesta histórica donde el pueblo dominicano demostraría su valor una vez más. Sin embargo, a tan solo 4 días, el 28 de abril, los Estados Unidos entrarían a la contienda, luego de que el presidente Lyndon B. Johnson enviara más de 42,000 soldados al país de forma arbitraria. Pero de este tema hablaremos en otra ocasión. Ya finalizado el conflicto, se formó un gobierno interino y se fijaron nuevas elecciones para el 1 de julio del año 1966. Bosch regresó al país y se lanzó como candidato presidencial de su partido. Sin embargo, hizo una campaña algo menos intensa, temiendo por su seguridad y creyendo que sería expulsado de su cargo por los militares una vez más si volviese a ganar, siendo derrotado en las votaciones por el doctor Joaquín Balaguer, quien obtuvo el 57% de los votos. Durante la última mitad de la década de los años 1960, Bosch se marchó al exterior, radicándose en España, donde siguió siendo un escritor muy prolífero de ensayos, regresando en el año 1970 con la intención de reorganizar el Partido Revolucionario Dominicano. Sin embargo, sus proyectos no fueron aceptados por la mayoría de los PRDistas, por motivos diversos. Estos incluían matices de seguridad personal, sumado a la corrupción que comenzaba a copar el partido, y diferencias entre corrientes políticas, le hizo abandonar la organización en el año 1973, fundando el Partido de la Liberación Dominicana, o PLD, el 15 de diciembre de ese mismo año. Más tarde se presentaría sin éxito a la presidencia como candidato del PLD en las elecciones del año 1978, 1982, 1986, 1990 y 1994, estando más cerca de ganar en el año 1990. Ya con 85 años y con síntomas evidentes de la enfermedad de Alzheimer, en el año 1994 Bosch se retiró de la política, aunque para el año 1996 fue parte de la consolidación del Frente Patriótico.
una inusual alianza entre el PLD y su permanente opositor, el Dr. Balaguer. Esto como parte del plan fraguado por el Dr. Joaquín Balaguer para cerrar el camino al Dr. José Francisco Peña Gómez y al PRD en las próximas elecciones presidenciales de ese mismo año. Sobre las curiosidades que podemos mencionar respecto del profesor Juan Bosch, tenemos que el profesor Juan Bosch estuvo casado 2 veces, una vez en la República Dominicana y otra en el exilio. Aunque Bosch simpatizaba con las ideas de izquierda, siempre negó cualquier filiación con el comunismo. El 19 de abril del año 1963 se generó un incidente de proporciones internacionales con Haití, producto de un atentado fallido contra la vida del presidente haitiano François Duvalier, en el cual los Tontomancú, o Fuerzas de Choques Haitianas, sitiaron la embajada dominicana en Haití por sospecha de que el responsable se escondía dentro. En respuesta a esta acción, Bosch iba a responder con todo el poderío militar dominicano sobre Haití. Sin embargo, sus generales le persuadieron de no hacerlo. El presidente Bosch también colaboró con el Partido Revolucionario Cubano y tuvo un papel importante en la elaboración de la Constitución que fue promulgada en el año 1940 en Cuba. El profesor Juan Bosch murió el 1 de noviembre del año 2001 en Santo Domingo, Distrito Nacional. Este recibió los honores póstumos correspondientes a un expresidente en el Palacio Nacional, siendo enterrado su cuerpo en su ciudad natal de La Vega, aunque muchos opinan que sus restos deberían reposar en el Panteón Nacional junto a los grandes héroes de la República. Al día de hoy, su ejemplo inmortal ha inspirado a millones y sus escritos han educado a miles más. Gloria a los grandes héroes de la República Dominicana, porque aún estando muertos, siempre vivirán. Y así hemos llegado al final de nuestras curiosidades por el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Yo soy Héctor y nos veremos pronto en una próxima entrega. Hasta pronto, compañeros.